en el corazón del desierto, donde las montañas rojas se alzan como torres naturales y los caminos parecen laberintos de roca, existía un reino que creía ser invencible: Edom. Sus habitantes vivían entre riscos imposibles, en ciudades elevadas que parecían desafiar la gravedad. Casas talladas en acantilados, fortalezas escondidas en pasos estrechos, miradores naturales desde donde se podía ver a kilómetros de distancia cualquier enemigo. Para ellos, la altura no solo era su defensa, era su orgullo, su identidad, su razón para creer que eran intocables. Edom miraba al mundo desde arriba, literalmente, y desde esa altura despreciaban a sus vecinos, especialmente a uno: Israel. No era solo rivalidad, era rencor antiguo, una fractura familiar que venía desde los tiempos de Esaú y Jacob, dos hermanos que lucharon en el vientre de su madre y cuyas descendencias continuarían esa tensión durante generaciones. Edom jamás lo olvidó, Israel tampoco. Pero mientras Israel buscaba reconciliarse a lo largo de la historia, Edom prefería mantener viva la herida, y en su orgullo feroz esperó el día oportuno para aprovecharse del dolor ajeno. Ese día llegó. Cuando Jerusalén cayó bajo ataque enemigo, Edom no tendió la mano, no lloró con su hermano, no ayudó a los necesitados. Al contrario, observó desde sus montañas, disfrutando del sufrimiento de Judá. Y cuando los enemigos invadieron la ciudad santa, Edom se unió al saqueo, persiguió a los fugitivos y entregó prisioneros. Fue traición, traición fría, traición calculada, una traición que Dios vio. Y es aquí donde entra Abdías, un hombre silencioso, desconocido para muchos, sin linaje de realeza, sin fama previa, pero con un corazón sensible a la justicia divina. Cuando Dios necesitó una voz para pronunciar juicio sobre Edom, no eligió a un rey, ni a un sacerdote, ni a un guerrero, eligió a Abdías. Un profeta que solo necesitó un capítulo para decirlo todo. En una visión poderosa, Abdías observó el orgullo de Edom elevado como montañas y la respuesta de Dios descendiendo como un martillo desde el cielo. El mensaje fue tan directo que no dejaba espacio para interpretaciones ambiguas. Aunque te remontes como el águila, de allí te haré descender. La roca que Edom creía eterna sería su ruina. Los caminos que los protegían se convertirían en rutas de huida. Las alturas que los hacían sentir dioses se transformarían en precipicios de caída. La justicia estaba en camino, no porque Dios odie a las naciones, sino porque detesta el orgullo que lastima, el odio que destruye y la traición que se complace en el dolor del hermano. Edom había cruzado una línea que no se debía cruzar, y Abdías fue el mensajero encargado de anunciar que la soberbia nunca tiene la última palabra. Las palabras de Abdías comenzaron a correr como susurros entre los pueblos cercanos, y aunque su mensaje era breve, su impacto era como una roca lanzada en un estanque silencioso. Cada frase generaba ondas que se extendían más y más. Edom, tan seguro de sí mismo, ignoraba algo fundamental. Dios había visto todo, y cuando Dios observa, no olvida, no pasa por alto, no se queda indiferente ante la injusticia. Abdías fue llevado por Dios a contemplar no solo la caída futura de Edom, sino también las acciones pasadas que habían provocado ese juicio. Y mientras el profeta meditaba en su visión,
Una verdad se reveló con nitidez dolorosa: la desgracia de Judá había sido el deleite de Edom. Cuando Jerusalén fue atacada, sus calles se llenaron de humo, de gritos, de miedo. Familias enteras corrían buscando refugio, y muchos intentaban escapar por los caminos del sur, pensando que Edom, su hermano, los recibiría con compasión. Pero Edom no mostró compasión, mostró dientes. Los edomitas descendieron de sus montañas para interceptar a los fugitivos. Bloquearon los caminos, capturaron a los que huían, los entregaron al enemigo o los mataron sin piedad. Mientras Jerusalén ardía, Edom celebraba. Mientras Judá lloraba, Edom saqueaba. Mientras los inocentes buscaban ayuda, Edom cerraba sus fronteras. Aquello no era solo violencia, era traición. Una traición antigua que por fin había mostrado su verdadera cara. Abdías, al ver esta escena en su visión divina, sintió un peso profundo en el corazón. No era rabia, era dolor. Dolor por ver cómo la enemistad entre hermanos había llegado al punto más oscuro. Dolor por ver cómo el orgullo puede transformar a una nación en un depredador de los débiles. Dolor por entender que incluso un pueblo fuerte se destruye cuando su corazón se llena de desprecio. Pero Dios no estaba en silencio. Y fue entonces cuando Abdías escuchó una declaración tan clara como un decreto celestial. No debiste haberte alegrado del día de tu hermano. No debiste abrir la boca para burlarte. No debiste haberte colocado en los cruces para matar a los que huían. Cada no debiste era una sentencia. Cada palabra revelaba una herida que Edom había causado. Cada frase era evidencia presentada en el tribunal divino. Edom había pecado no solo por lo que hizo, sino por lo que disfrutó ver, por la burla, por el desprecio, por el gozo ante la caída del hermano. Mientras Abdías escuchaba el mensaje de Dios, comprendió la magnitud del juicio que venía. Magnitud. Edom sería tratado exactamente como había tratado a los demás. La medida sería la misma. La justicia sería proporcional. En la visión, el profeta vio caravanas enemigas acercándose a las montañas de Edom. Vio a los habitantes correr por los mismos caminos donde antes habían capturado a los fugitivos de Judá. Vio sus fortalezas caer una tras otra. Vio su orgullo desmoronarse como piedra seca, y vio la cara del desconcierto. Edom jamás imaginó que podría caer, pero la soberbia siempre conduce al mismo destino. Y aunque la visión era dura, había algo más profundo en ella, un recordatorio eterno de que Dios defiende al vulnerable, protege la justicia y no permite que el mal quede sin respuesta. Edom estaba a punto de aprender una lección que marcaría la historia. Lo que siembras en el día de tu hermano, lo cosecharás en el día del Señor. Las montañas de Edom siempre habían sido su escudo. Altas, imponentes, difíciles de escalar, parecían decir al mundo entero: nadie puede tocarnos. Las ciudades talladas en la roca eran tan estratégicas que muchos pueblos vecinos pensaban que Edom era prácticamente invencible. Pero Abdías, a través de la visión que Dios le había mostrado, sabía que ninguna altura es suficiente cuando Dios decreta que un pueblo debe descender.
La visión comenzó con un temblor, no un temblor de tierra, sino un temblor de confianza. Abdías vio a los edomitas asomarse desde lo alto de sus riscos mientras ejércitos extranjeros avanzaban por los valles inferiores. Primero, los observaron con desprecio. Creían que aquellos invasores jamás podrían alcanzar sus refugios elevados. Sus murallas de roca natural parecían eternas, pero entonces Dios mostró algo sorprendente. Los enemigos no comenzaron atacando desde abajo, sino desde adentro. Hombres en los que Edom confiaba aliados comerciales, naciones cercanas, socios en rutas mercantiles, se volvieron contra ellos. Quienes antes comían en sus mesas, ahora preparaban trampas. Quienes antes marchaban junto a ellos, ahora revelaban sus rutas secretas. Edom descubrió demasiado tarde que uno de los peores juicios es confiar en aquellos cuyo corazón nunca estuvo contigo. La caída no vino de un ataque frontal, vino de la traición. La misma traición que Edom había mostrado años atrás. Abdías observó cómo los enemigos avanzaban por senderos que solo los edomitas conocían. Vio cómo los corredores estrechos, que antes eran ventaja, se convertían en trampas mortales. Vio a los habitantes correr desesperados, buscando refugio en cuevas y alturas que ya no servían de nada. La famosa ciudad de Sela, orgullo del reino, quedó expuesta. Las puertas, construidas para resistir ejército tras ejército, fueron derribadas desde adentro. Los almacenes fueron saqueados. Las casas excavadas en piedra fueron vaciadas como si fueran nidos abandonados. Edom miró sus manos temblorosas y entendió lo que Abdías había anunciado. Tu sabiduría será destruida. Tus valientes serán derrotados. Tus montes ya no serán tu refugio. La escena continuó con una claridad dolorosa. El orgullo de Edom, ese que había alimentado por generaciones, comenzó a desmoronarse. Su seguridad, basada en la altitud, se convertía en burla. Su autosuficiencia se volvía inútil. Su estrategia militar, antes admirable, ahora era una ruina predecible. Abdías sintió la tensión emocional de la visión. No era fácil contemplar la caída de un reino tan poderoso, pero también supo que la caída de Edom tenía una raíz espiritual profunda. Su corazón había endurecido tanto que ya no sabía mirar hacia abajo con compasión, ni hacia arriba con humildad. Lo más impactante fue ver cómo Dios revertía completamente la historia. Los caminos donde Edom había capturado a los fugitivos de Judá, ahora eran caminos donde Edom huía sin encontrar misericordia. Los lugares donde habían cerrado fronteras, ahora eran trampas de las que no podían salir. El dolor que habían causado, ahora lo vivían ellos. No había crueldad en el juicio. Había justicia, una justicia que ponía cada pieza en su lugar, mostrando a Edom que el orgullo siempre desemboca en caída y que la soberbia siempre termina donde no quiere terminar, en el polvo. La visión final de esta escena mostraba a los montes rojos, antes símbolo de grandeza, cubiertos de un silencio triste. La nación que había reído ante el sufrimiento ajeno, ahora enfrentaba su propio día amargo. Y Abdías entendió que Dios no había simplemente castigado a Edom, había revelado lo que el corazón orgulloso nunca ve, que sin misericordia toda fortaleza se derrumba. La visión cambió de tono.
Abdías ya no veía solo montañas rojas ni ciudades que caían por la traición. Ahora el horizonte entero parecía temblar con una luz que no provenía del sol ni de ninguna antorcha humana. Era una luz que no iluminaba, juzgaba, una luz tan pura que revelaba lo oculto y desenmascaraba lo fingido. Era lo que Dios le había anunciado, el día del Señor. Ese día no era simplemente un momento en la historia, no era un evento político, ni una batalla aislada. El día del Señor era un punto de inflexión en el que Dios intervenía directamente en los asuntos humanos. Y Abdías pudo sentirlo, como si la tierra misma contuviera la respiración. El profeta vio a las naciones reunirse como si fueran piezas dentro de un tablero inmenso. Algunas parecían grandes, fuertes, con ejércitos que hacían temblar el suelo al marchar. Otras eran débiles, exhaustas por años de guerras y opresión, pero en ese día ningún tamaño, ninguna alianza, ninguna estrategia tenía relevancia. En el día del Señor, todas las naciones eran iguales, simples vasijas ante el alfarero. Edom estaba allí también, pero ya no con la arrogancia de sus años dorados. Su caída había preparado el escenario para lo que Dios quería mostrar, que el orgullo humano siempre termina siendo pequeño cuando se compara con la soberanía divina. Abdías observó cómo una especie de balanza gigantesca aparecía ante sus ojos. No era una balanza física, sino un símbolo perfecto del juicio divino. Cada nación era colocada una por una en ese peso invisible. Y lo más sorprendente fue que no se las evaluaba por su riqueza, su tamaño, ni su poder militar, sino por algo más profundo: su trato al débil, su compasión, su justicia o su crueldad. Entonces Dios le mostró a Abdías el corazón del mensaje. Todo lo que Edom había hecho volvería sobre Edom. Todo lo que Judá había sufrido tendría su restauración. Era la gran inversión, el giro total que solo Dios podía ejecutar. El mal que Edom sembró regresaría a su propia puerta. El bien que Judá anheló florecería finalmente. La visión se intensificó. Abdías vio cómo los pueblos que antes se reían de Judá ahora buscaban dónde refugiarse, porque entendían que el favor de Dios estaba cambiando de dirección. Vio cómo los montes de Sión, que durante años parecían débiles y expuestos, se convertían en un símbolo de refugio y justicia. Vio cómo la balanza divina reacomodaba el orden del mundo, y lo hacía con un equilibrio perfecto, sin exceso, sin arbitrariedad, sin favoritismos. En ese día, todos los secretos salían a la luz. Las alianzas ocultas, las traiciones, las opresiones, las injusticias cometidas en silencio, todo quedaba expuesto ante la mirada que no puede ser engañada. Lo impactante de la visión no fue solo la justicia aplicada a Edom, sino el mensaje universal que Abdías entendió. Toda nación que construye su poder sobre el sufrimiento del otro caerá. Toda nación que se burla del débil será humillada. Y aquel que permanece fiel, aunque sea pequeño, será restaurado. Abdías sintió que esta escena no solo hablaba de un país específico, sino de la naturaleza humana, del orgullo, que siempre piensa que nada lo alcanzará, de la soberbia que cree que nunca caerá, del abuso que imagina que nunca será cobrado. Pero también hablaba de esperanza.
del pequeño que piensa que nunca será levantado, del justo que cree que su esfuerzo nunca será visto, del oprimido que piensa que su causa no tiene valor. En el día del Señor todo se invierte, todo se revela, todo se acomoda en el lugar correcto. Y Abdías, con el corazón estremecido, comprendió algo más. El juicio que había visto no era destrucción, era corrección. Era Dios enderezando lo que los hombres habían torcido por generaciones. Con esta visión, el profeta supo que la historia aún no había terminado, porque, después del juicio, vendría la restauración. Cuando Abdías pensó que la visión había llegado a su fin, el paisaje frente a él volvió a transformarse. Lo que antes era un escenario de juicio, de balanzas y de caída, comenzó a disolverse como humo empujado por un viento nuevo. Y en ese cambio, algo indescriptible surgió. Una montaña que brillaba con una luz viva, cálida, firme. No era un fuego que consumía, sino uno que restauraba. Era el monte de Sión. En esa visión, Abdías vio que la historia no terminaba en ruinas. Dios no cierra sus relatos con sombras, sino con un amanecer, y ese amanecer comenzaba aquí. Sión, que por años había sido un símbolo de debilidad, un pequeño monte entre gigantes, se levantaba ahora como el centro de un nuevo orden. Un lugar desde el cual la justicia fluía como ríos y la paz se extendía como un manto sobre toda la tierra. Y aunque el profeta sabía que Judá había fallado, también comprendió que Dios no había olvidado su pacto. Desde esa montaña, Abdías vio descender grupos de personas. Algunos eran los que antes habían sido dispersados, familias arrancadas de sus tierras en épocas de invasión y sufrimiento. Otros eran descendientes de aquellos que habían perdido todo. Pero ahora no regresaban como esclavos ni como fugitivos. Volvían como herederos de una promesa antigua. Abdías observó cómo reconstruían casas en ruinas, cómo limpiaban campos abandonados y plantaban viñas en tierras que parecían muertas, pero que de pronto comenzaban a florecer. La tierra respondía como si hubiera estado esperando ese momento. Era como si toda la creación celebrara que finalmente las cosas volvían a su lugar. Y en medio de esa restauración, algo más sucedió. Las naciones que habían despreciado a Judá comenzaron a acercarse, no para atacar, sino para buscar dirección. El contraste era impactante. Los poderosos del pasado pedían consejo, y los que antes se burlaban, ahora reconocían que Dios estaba con este pueblo. Edom, cuyo orgullo había sido tan grande que creyó imposible caer, ya no aparecía en la visión como una amenaza. Su soberbia había sido desmantelada, y su papel en la historia había servido para demostrar algo. Ningún reino levantado sobre la crueldad permanece. El mensaje que Abdías recibía era inmenso. La restauración de Judá no sería solo una victoria política, sería una declaración del carácter de Dios. Un Dios que corrige, sí, pero también levanta. Un Dios que disciplina, sí, pero que siempre termina construyendo algo mejor. Un Dios que jamás abandona lo que prometió. La visión avanzó, y sobre el monte de Sión comenzó a levantarse una especie de trono. No uno humano, no uno hecho por reyes mortales, sino uno que parecía formado por luz sólida, por justicia viva. Era un trono que hablaba sin palabras. Aquí reinaré, aquí estará mi presencia, aquí gobernaré para siempre. Mindonuserin enal. Abdías comprendió que lo que estaba viendo no era solo la restauración de una nación antigua, era el anuncio de un reino mucho más grande, uno que trascendería épocas, imperios, guerras y fronteras. Un reino que nada podría detener. Cuando la visión llegó a su punto más alto,
Una frase resonó en el interior del profeta, tan clara como si el mismo cielo la pronunciara: y el reino será del Señor. Con esas palabras, Abdías entendió el corazón del mensaje. Las naciones pueden levantarse y caer, el orgullo puede elevar montañas y luego derrumbarlas, pero el reino de Dios permanece para siempre. Un reino donde la justicia no es un esfuerzo humano, sino una manifestación divina. Un reino donde los restaurados se convierten en restauradores. Un reino que comienza en Sión, pero que termina abrazando al mundo entero. Esta fue la última imagen que el profeta vio. Un pueblo restaurado, una tierra renovada, un futuro seguro y un Dios reinando con poder, justicia y fidelidad eterna. Así concluyó la visión de Abdías. Un mensaje breve, pero tan profundo que marcó generaciones. Un recordatorio eterno de que el juicio es real, pero la restauración también, y que, sin importar cuán grande sea la soberbia de los poderosos, el reino final nunca será de ellos, sino del Señor.